Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, amor y por supuesto, mucho Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en una historia que a muchos de nosotros nos encanta, una historia que involucra una canción, un corazón robado y por supuesto, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Hoy vamos a hablar de la sorpresa que Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel, y no cualquier sorpresa, sino una que involucra una canción que, según se rumorea, le robó el corazón. Prepárense porque esto es pura miel. Para los que son nuevos en el canal, y si no lo son, igual les digo suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí en este canal somos fans de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, especialmente del turco. Así que si son fans de las series turcas, de sus protagonistas, de los romances, este es su lugar. Suscríbanse, de verdad, no se van a arrepentir. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap, para los que la vieron en su idioma original. La química entre ellos fue, es y seguirá siendo, innegable. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, traspasó la pantalla, y los fans no tardaron en empezar a shippear a Kerem y Hande en la vida real. Y sí, para alegría de muchos, los rumores resultaron ser ciertos. Se enamoraron. Durante un tiempo fueron la pareja favorita de todo el mundo. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes en redes sociales, y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Pero lo que vamos a contar hoy no es solo sobre su relación, sino sobre un gesto muy especial que Kerem tuvo con Hande, un gesto que, según muchos, selló su amor, y que, por supuesto, involucra una canción. El contexto es importante. En la serie, la música jugaba un papel muy importante. Había canciones que acompañaban momentos románticos, momentos de tristeza, momentos clave en la relación de Eda y Serkan. La música en general es muy importante en la cultura turca, y en Love is in the Air la utilizaron de manera magistral. Ahora bien, ¿qué canción en particular estamos hablando? Pues, según varias fuentes y rumores, la canción que robó el corazón de Hande Erçel fue una interpretación muy especial que Kerem hizo para ella. Aunque no hay una confirmación oficial al 100%, los fans han investigado y rastreado la información. Parece que la canción en cuestión era, o una canción que Kerem compuso especialmente para ella, o una canción que tenía un significado especial para ambos, y que Kerem le dedicó en un momento íntimo y especial. Imagínense la escena: Kerem, aprovechando su talento musical, decide sorprender a Hande. ¿En qué contexto? Podría haber sido en una cena romántica, en una celebración, o simplemente un día normal, pero con mucho amor. La atmósfera probablemente era perfecta, velas, una buena comida, y la voz de Kerem, interpretando una canción llena de sentimientos. ¿Se imaginan la cara de Hande? La emoción, la sorpresa, la felicidad. Debió ser un momento mágico. No es un secreto que Hande es una mujer muy sensible y romántica. Recibir una serenata, una canción dedicada, es algo que tocaría el corazón de cualquier persona. Pero para Hande, que es una persona tan talentosa y que aprecia mucho el arte en todas sus formas, probablemente fue algo aún más especial. Esta canción, que se especula, se convirtió en un símbolo de su amor. Un gesto que demostró la dedicación de Kerem, su cariño, y su deseo de hacer feliz a Hande. Es algo que va más allá de una simple declaración de amor. Es un acto de vulnerabilidad, de compartir una parte íntima de sí mismo. Y para los que amamos el romance es absolutamente adorable. Ahora, ¿por qué esta canción es tan importante? Porque representa algo más que una simple melodía. Es un recordatorio de su amor, de los momentos que compartieron, de la conexión que tenían. Aunque desafortunadamente su relación llegó a su fin, esa canción, ese recuerdo, perdura. Es algo que siempre tendrán, algo que les recordará un momento especial en sus vidas. Además, este gesto de Kerem demuestra que en el fondo, es un hombre romántico y detallista. Un hombre que no tiene miedo de expresar sus sentimientos, que sabe cómo hacer feliz a la persona que ama. Y esto es algo que sin duda, conquistó a Hande y a muchos de sus fans. Pero volviendo a la canción en sí, ¿sabemos algo más? ¿Hay algún detalle específico?
Pues, como dije antes, la información es un poco difusa. No hay grabaciones oficiales, ni detalles públicos sobre la letra o la melodía. Pero sí hay algunos rumores interesantes. Se dice que la canción era muy personal, que hablaba de su sentimiento. De su admiración por Ande y de su deseo de estar con ella. Algunos fans muy creativos incluso han intentado imaginar cómo sería la letra, basándose en las declaraciones de Kerem y Ande en entrevistas, y en la química que tenían en la serie. Han creado letras que hablan de amor a primera vista, de la belleza de Ande, y de la felicidad que le proporcionaba estar a su lado. Aunque no sepamos la letra exacta, podemos intuir que era una canción llena de sentimiento y sinceridad. Y eso es lo más importante. La intención, el gesto, el detalle. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Ande? Pues aunque no tenemos acceso directo a sus pensamientos, podemos imaginarlo. La reacción de Ande probablemente fue de sorpresa, de emoción y de felicidad. Seguro que sintió que Kerem era un hombre muy especial. Y a partir de ese momento, la canción, el recuerdo de ese momento, se convirtió en algo muy valioso para ambos. Un tesoro que guardaron en su corazón, y que aunque su relación haya terminado, siempre estará allí. Este tipo de detalles nos hacen amar aún más a Kerem y Ande. Nos demuestran que son personas reales, con sentimientos, con gestos románticos, y con una vida fuera de las cámaras. Y aunque a veces nos duela que las relaciones lleguen a su fin, también aprendemos a valorar los buenos momentos, los recuerdos, y el amor que existió. Ahora, hablando un poco de lo que sabemos de ambos, y aunque esta canción es especial, Kerem ha demostrado ser un hombre que sabe cómo sorprender a sus parejas. Es muy detallista, le gusta sorprender y cuidar a la persona que está a su lado. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, con otros detalles, en diferentes entrevistas. Ande, por su parte, siempre se ha mostrado como una persona muy agradecida, sensible, y que valora los gestos de cariño. Para ella, la sinceridad y la conexión emocional son muy importantes. Y sin duda, la canción que Kerem le dedicó cumplía con todos estos requisitos. Y bueno, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos hablado de la canción que robó el corazón de Ande, de la sorpresa de Kerem, y de la magia que existió entre ellos. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. En resumen, hemos explorado la historia de la canción secreta, el gesto romántico de Kerem hacia Ande. Hemos especulado sobre la letra, la emoción que generó y cómo este momento especial fortaleció su vínculo. Hemos reflexionado sobre la importancia de los pequeños detalles en el amor y cómo estos recuerdos perduran. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir su entusiasmo por Kerem y Ande, y por el romance en general. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre esta historia. ¿Creen que la canción existió? ¿Qué tipo de letra imaginan que tenía? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido sobre sus estrellas favoritas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.